Por ejemplo, Werner Heisenberg. Es verdad. Dice, el 1 de febrero de 1976 murió en Múnich a los 74 años de edad Werner Heisenberg, premio Nobel por sus investigaciones sobre física nuclear, considerado como el físico más grande de todos los tiempos. Dijo, entre otras cosas, lo que sí creo es en Dios y que de Él viene todo. La teoría de un mundo creado es más probable que la contraria desde el punto de vista de las ciencias naturales. La mayor parte de los hombres de ciencia que yo conozco han logrado llegar a Dios. Muy bien. Y en el mismo sentido, Werner von Braun. Padre de la astronáutica y cerebro de los vuelos espaciales que han llevado al hombre a la luna, manifestaba que era creyente y que todos los días oraba a Dios. Él decía, el hombre tiene necesidad de fe como tiene necesidad de agua, de aire. Tenemos necesidad de creer en Dios. Muy bien. Y así continuamos con algunas citas más. Alexis Carrel, también premio Nobel de Medicina, decía... Afirmó, yo creo todo aquello que la Iglesia Católica quiere que creamos. Y para hacer esto no encuentro ninguna dificultad, porque no encuentro en la verdad de la Iglesia ninguna oposición real con los datos seguros de la ciencia. Muy bien. ¿Y el premio Nobel Paul Sabatier? Muerto en 1941, ha dicho... Contraponer la ciencia con la religión es cosa de gente poco experta en uno y otro tema. Efectivamente, ya veremos cómo cuando existe contradicción entre ciencia y religión es porque aquello o no es verdadera ciencia o aquello no es parte de la revelación de nuestro Jesucristo, parte de la revelación de Dios. Porque Dios es el creador tanto de la ciencia como de la religión. Van siempre de la mano y también pueden complementarse mutuamente, ayudarse mutuamente. Adelante. Afirmó el genial matemático Cauchy. Yo soy cristiano, es decir, yo creo en la divinidad de Jesucristo con Tycho Brahe, Copérnico, Descartes, Newton, Kepler, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimaldi, Euler, Gauss, Guidin, Boscovich, Gödel, con todos los grandes astrónomos, todos los grandes físicos, todos los grandes matemáticos de los siglos pasados. Yo también soy católico, como la mayor parte de ellos, y si se me pregunta la razón, diré que mis convicciones son el resultado no de prejuicios de nacimiento, sino de un examen profundo. Es muy reconfortante leer esta lista de científicos, de pensadores, de hombres de ciencia que confirman una y otra vez la necesidad de la existencia de Dios, que confirman la necesidad que tiene el hombre de buscar a su Creador. El hombre es capaz de Dios y el hombre está orientado a Dios. No olvidemos que Dios es su Creador y el sentido de su existencia aquí en la tierra es volver a Él. 2.300 miembros de la Asociación Norteamericana de Científicos admiten ser creyentes. No hay argumento científico que demuestre que no hay Dios. Leía un diálogo en el cual decía una atea a un sacerdote, bueno, padre, usted demuéstreme que Dios existe y yo voy a creer en Dios, ¿no? Y el sacerdote, si bien podía explicarle la existencia de Dios, decidió hacerle otra pregunta, que bueno, y usted demuéstreme que Dios no existe y yo me voy a hacer ateo, ¿no? Y aquel dijo, bueno, yo esto realmente no lo puedo hacer. Bueno, el conocimiento científico, además, este es un dato importante, el científico experimental, o sea, con el que nosotros medimos, calculamos, bueno, no es el único modo de conocer, porque el conocimiento filosófico, el razonamiento metafísico, también es una forma de conocer que no es científica. Y además se nos invita a pensar, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para demostrar científicamente, experimentalmente, cómo medimos el amor de una madre por su hijo, la fidelidad, el patriotismo de un soldado para con su nación, ¿no? Es algo que no lo podemos medir, que eso no es cuantificable. ¿Y quién va a negar que existe el amor? ¿Quién va a negar que existe el patriotismo? El agnóstico es aquel que se escapa con un no sé si Dios existe, no sé y por eso no creo en Él. Y les decía que, o les voy a decir en adelante, que la fe es muy razonable y hay muchos motivos para creer, pero hace falta la voluntad, hace falta querer creer.
si uno no quiere creer, ya lo seguiremos desarrollando más adelante, por muchas explicaciones que tengamos, por muchos razonamientos que nos hagan, no vamos a creer. Algunos me dirán, bueno, ¿y qué es la fe? La fe. Como saben que la fe es creer en Dios y creer en lo que Él nos ha revelado. Dios se ha ido revelando a sí mismo y ha ido revelando sus verdades desde el momento de la creación, llegando a su culmen con la venida de nuestro Señor Jesús. Y nosotros, cuando decimos que tenemos fe, tenemos esa confianza en que todo lo que nos ha dicho Dios lo creemos, porque Él no puede engañarse ni puede engañarnos. En cambio, el ateo no solo no puede demostrar que no hay Dios, sino que desde el ateísmo no se pueden resolver los grandes interrogantes de la vida. Las razones para creer, lo decíamos recién, son suficientes, pero no son evidentes, porque Dios no quiere cegar al hombre, Dios no quiere obligar al hombre a creer, Dios quiere respetarle la libertad al hombre, Dios quiere que el hombre opte por él y lo busque. Las verdades de fe son razonables y ciertas, pero para descubrirlas hay que buscarlas. Dijo Bacon, Francis Bacon. El inglés Francis Bacon. Solo niega a Dios aquel a quien conviene que no exista. Evidentemente, ¿no? O sea que efectivamente, si yo digo que Dios no existe, entonces puedo hacer lo que quiero. En cambio, si yo reconozco la existencia de Dios, también tengo que reconocer que Dios ha marcado unas pautas de vida, unos mandamientos, una moral, una conducta. Y cuando uno no está dispuesto a vivir conforme a esa conducta o esa invitación que nos hace Dios de vivir de una determinada manera, es más fácil decir Dios no existe, que reconocer que uno no quiere obedecerlo. Por eso a quien no cree se le puede decir, primero, que el negar a Dios no hace que Él no exista. O sea, negar a Dios no es destruirlo. Dios sigue existiendo. Y además también, con cariño, pero se le puede recordar, que posiblemente se vaya a pegar una gran sorpresa. El día que pase de este mundo a la eternidad, se va a encontrar con que efectivamente existe un Dios que premia a los buenos y que aquellos que lo han rechazado y lo han negado les depara un lugar tremendo, del que hay que hablar también. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo vamos a hablar del infierno y del demonio? ¿Y cómo no vamos a hablar, no? ¿Cómo no vamos a hablar? Como también es lógico que si hay en un camino de montaña, barranca abajo, una curva peligrosa que además se hiela y hay un precipicio, ¿cómo no voy a poner un cartel? Esto es peligrosísimo. Si uno no va despacio puede ser que termine al fondo del barranco. Bueno, nosotros los sacerdotes y los fieles cristianos en general tenemos que recordar que efectivamente hay un más allá y que Dios es infinitamente misericordioso pero infinitamente justo también. Y que el infierno es una creación justamente de aquellos que rechazaron a Dios, porque Dios no quiere mandar a nadie al infierno, es el hombre el que opta por rechazarlo.